Entonces, nosotros estamos avanzando acerca de la oración ministerial. Nosotros vimos la importancia de la unidad y la unanimidad en cuanto al ministerio de oración de la iglesia. También hemos visto la importancia de que las personas se pongan de acuerdo cuando los miembros del cuerpo de Cristo van a hacer algo aquí en la tierra. Dios tiene una voluntad y la voluntad de Dios es ejercerla aquí en la tierra. Por eso coloca Él su sentimiento en el corazón de las personas, de usted y de mí, para que nosotros oremos a Dios, podamos mandarle acerca de la obra de sus manos, acerca de sus hijos, solicitar al Dios de Israel, a nuestro Salvador, por las cosas que han de venir. Entonces, la oración juega un papel muy importante en la esfera de la comunión del cuerpo de Cristo y también para la realización del propósito de Dios. La oración desde el punto de vista personal afecta y contribuye con nuestro crecimiento espiritual, pero la oración de la iglesia alcanza mayores aspectos, la cual ejecuta y cumple la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso que el Señor Jesús cuando oró, Él oró para que su voluntad, la voluntad del Padre, pueda ser hecha y no su propia voluntad. Y cuando Él enseñó a orar a los discípulos, Él dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, Dios nos muestra el principio de la comunión, el principio en el cual Dios deja registros para que nosotros, sus hijos, para que nosotros, su pueblo, tengamos la experiencia de acercarnos a Dios a través de la oración. Y en el Antiguo Testamento tenemos una figura, la figura del tabernáculo, y dentro del tabernáculo de reunión, justamente, entonces el lugar santísimo tenía como puerta un mobiliario. Si nosotros nos ponemos desde el lado izquierdo, observar, tenemos, desde nuestro lado derecho, tenemos la puerta, ¿verdad? Entonces, la puerta es para que nosotros ingresemos y cuando ingresamos tenemos el altar del holocausto, que no es el tema de la comunión de esta noche. Luego encontramos el lavacro de bronce. Todos estos aspectos representan la obra redentora de Cristo. Cristo, Él es la puerta, Él es el sacrificio por nuestros pecados, Él es aquel quien nos lava también de nuestros pecados por medio de la regeneración y nosotros ingresamos a un lugar que se llama lugar santo. En el lugar santo nosotros encontramos tres mobiliarios, la mesa de los panes de la preposición y también tenemos el candelero de oro. Y en la parte más adentro tenemos el incensario o el altar del incienso, que ese móvil, ese mueble está en línea con el arca, están en la misma longitud, están cara a cara, frente a frente. Y lo único que los dividía era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como tenemos aquí en la imagen. Entonces, el altar del incienso
El altar del incienso está constituido por tablas de madera de acacia. Entonces eso nosotros lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud de 1 codo, su anchura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Entonces los cubrirás con oro puro. Entonces la madera de acacia es una madera noble, un material que representa la naturaleza humana. Esta naturaleza humana era de la más elevada, significando que Dios desea que nosotros entreguemos lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra atención, lo mejor de nuestra naturaleza. A veces pensamos y a veces vemos, hermanos, orando y cayendo dormidos, orando y quizás bostezando, orando echados, orando sentados, orando quizás pensando en muchas cosas. Eso no es darle lo mejor al Señor. Lo mejor es ponerse en una posición donde el sueño no lo agarre, donde usted pueda estar libre para orar, para que no haya interrupción, un horario o un lugar físico. Entonces, la madera de acacia era revestida de oro. El oro representa la naturaleza de Dios Padre, como un metal noble, uno de los, mejor dicho, el mejor de los metales aquí en el planeta. Dios es representado con el oro, el cual no se corrompe. Entonces, Dios es quien reviste al hombre y lo lleva a estar edificado para poder elevar el incienso. El incienso era quemado. Nosotros tenemos en el versículo 26 del mismo Éxodo 30, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Entonces, nosotros encontramos que este altar ahora se llama el altar del incienso. Cuando escuchamos hablar siempre en la Biblia de altar, hablamos de un momento de sacrificio. Hablamos de un lugar de adoración, de comunión, de conexión. Dios y el hombre conectados. En Éxodo capítulo 37 nosotros encontramos, hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de 2 codo su anchura, era cuadrado, su altura de 2 codos. Versículo 26, y lo cubrió de oro puro y sus paredes alrededor y sus cuernos y le hizo una cornisa alrededor. Entonces en Lucas capítulo 1, versículo 10 y 11, nosotros encontramos que este altar del incienso también tenía un horario. Capítulo 1, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, podemos incidir, podemos interpretar, podemos deducir que donde estaba el altar del incienso y cuando comenzaba a quemarse el incienso era el tiempo o la hora de la oración. El pueblo de Israel sabía esto muy bien. Era un ritual que ellos observaban y toda la multitud del pueblo. No era una persona, era el pueblo. Queridas hermanas que están en diversos lugares, Dios necesita de ustedes para que cuando Dios convoque, haga sonar este llamado.
presentando alguna necesidad. Entonces, el pueblo responda y pueda participar orando. La hora del incienso. Quizás podemos decir, ah, no, pero yo oro a tal hora con Dios, yo tengo mi comunión personal. Esa es su comunión personal. Pero Dios también lo llama a usted a tener un tiempo para orar como iglesia, como congregación, como el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios también tiene un horario para orar. Nosotros aquí en la ciudad tenemos cierto horario los días martes para orar. Ese sería para nosotros la hora del incienso. Y se le pareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, ¿verdad? En Hebreos nosotros encontramos, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo para siempre, interceder por ellos. Entonces, el Señor Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, ¿cuál es la labor de él en su ministerio celestial? En el ministerio celestial, hoy día, el Señor está intercediendo. Él está orando por usted y por mí para que nuestra fe no caiga, para que nuestra fe se fortalezca, para que nosotros crezcamos, para que nosotros no seamos zarandeados por el enemigo. Así como le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ese es el ministerio celestial del Señor hoy, y tanto más que Él ora. Por eso en el libro de Juan capítulo 17, Él cuando ora, Él ora para que todos sus discípulos guarden la unidad, para que ellos sean perfeccionados en el amor, para que ellos puedan recibir y compartir la gloria que el Señor Jesús recibió y que la trasladó a ellos con un objetivo, para que el mundo crea. ¿Cuál es el objetivo de la oración de la iglesia? Que el mundo crea, que el evangelio avance. Vimos ayer que lo que Dios pide para que nosotros le mandemos a Él como iglesia, ejerciendo la autoridad de la oración, es mandarle acerca de sus hijos. ¿Qué es lo que desea hoy Dios a través de estas circunstancias, levantando esta alarma de la segunda ola? Quizás las personas, las ciudades desestabilizan, el valor del dólar se dispara, va creciendo por la inestabilidad política y social y económica que enfrentan las ciudades. ¿Qué es lo que Dios está haciendo, permitiendo a través de estas circunstancias? Que es su pueblo, que es su iglesia, ore. Él está trayendo una oportunidad para que su pueblo ore. Entonces, el Señor vive para interceder por nosotros y nosotros también, de manera similar, vivimos para interceder por ellos. Y aquí en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces vemos que el Hijo también vino para hacer la voluntad del Padre. Y aquí en el capítulo 9 nosotros encontramos el incensario de oro y el arca del pacto. Por eso en la figura nosotros encontramos que tanto el altar del incienso como el arca, ambos están frente a frente en la misma dirección, alineados. Entonces, hoy, en el Nuevo Testamento, el altar del incienso no está más en el lugar santo, porque el velo del templo fue rasgado. Ahora, el altar del incienso conecta el lugar santo con el lugar santísimo. Hoy, cuando la iglesia ora, tiene comunión con Dios, entra en el lugar santísimo.
una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció las tablas del pacto. Esta era el arca del testimonio, el arca del pacto. Entonces, en Apocalipsis vemos también una figura. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles puestos de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. En el Antiguo Testamento, las oraciones representaban al ministerio de Cristo, de realizar una obra a favor de usted y mía, salvarnos, reconciliarnos, redimirnos, traernos de vuelta a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos aquí a las oraciones de ¿quién? No habla de las oraciones de Cristo. Ahora son las oraciones de los santos. Ahora es nuestra oportunidad. Jesús, en su ministerio terrenal, él oraba para que el reino llegase aquí a la tierra. Hoy, él tiene su cuerpo por el cual él hace esta obra. Él tiene su iglesia, su novia, a todos los santos, para que ellos puedan orar. El incienso y la oración. ¿Dónde están el incienso y la oración? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, el arca del pacto, el arca del Antiguo Testamento que estaba en el lugar santísimo, hoy es el trono de gracia. Por eso en el libro de Hebreos encontramos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallar socorro oportuno. Entonces, ¿cómo es que recibimos todo ello? Por medio de el altar del incienso. Cuando hay incienso y cuando hay oraciones de los santos, estamos cerca del trono. Entramos en la presencia del trono. Esto es algo maravilloso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, cuando el incienso es añadido, hay suficiente incienso. Eso significa que hay suficientes oraciones. Pero donde vemos, quizás hermanos o hermanas que oran poco, donde la oración de la iglesia es poca, hay poco incienso. Por eso necesitamos orar, que el Señor recupere nuestros corazones, que el Señor recupere y conquiste el corazón de su iglesia nuevamente, para que tome una carga, tome un encargo fuerte. Queridos hermanos, queridas hermanas, la situación que vivimos hoy de forma global, ¿cómo puede ser afectada? Es a través del ministerio de oración de la iglesia. Porque el humo del incienso con las oraciones de los santos, ¿a dónde suben? A la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice que Cristo es el que murió y el que también resucitó y está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede desde los cielos por nosotros. Nosotros intercedemos por las personas aquí en la tierra. Es decir, es una cadena.
una cadena de oración. El Hijo intercede por nosotros para que nosotros no nos veamos con manchas, para que nosotros nos veamos puros, para que nosotros seamos justificados y nuestras oraciones puedan ser escuchadas delante de la presencia del Señor. Nosotros nos presentamos delante de Dios, nosotros oramos a Dios, y cuando nosotros oramos a Dios, estamos agregando, incrementando, añadiendo incienso al altar. Cuando un hermano, una hermana, dos hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos están orando todos juntos acerca de un solo punto, acerca de una necesidad en concreto, puestos de acuerdo, ¿qué sucede? La voluntad de Dios, la obra de Dios se realiza ¿dónde? Aquí en la tierra. Aleluya. Entonces el Hijo intercede por nosotros y nosotros intercedemos por las personas. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 84, versículo 3 nos dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. ¿Cerca de dónde? Cerca de tus altares. Queridos hermanos, queridas hermanas, aún la creación de Dios busca estar cerca de los altares de Dios. ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Dónde deseamos permanecer? Oh, hermanos, que nuestro deseo, así como esta creación de Dios, pueda estar, permanecer en los altares de Dios, en el altar del incienso, en el altar de oración. Y Salmos capítulo 141, versículo 2 nos dice, suba, aleluya, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Que nuestra oración, hermanos, que nuestra oración como iglesia sea como el aroma del incienso, que sube como un olor agradable a Dios. Dios se agrada cuando Él absorbe, inhala este aroma, donde no es un creyente orando, donde no es una persona de forma individual orando, sino donde la iglesia está orando. Aleluya. Amén.